Ahora a esto se le llama irregular, a estas condiciones, a las condiciones dignas para el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que se tuvo que haber tenido siempre. Aquí tenemos un centro de monitoreo, ministro, de primer mundo. No tiene la foto del lado contrario de la calle porque está mostrando donde era Cifco, pero del lado del parqueo a la par de Capres sería bueno que lo muestre, ya que estamos hablando de eso. Estoy hablando del hospital. Fase 3. Estoy hablando del Hospital El Salvador, Sí, que de hecho ya está atendiendo pacientes y salvando vidas que se hubieran muerto porque los diputados de esta asamblea lamentablemente no han aprobado ni un centavo para construir el Hospital El Salvador. De hecho, podemos revisar todos los decretos legislativos y no hay ninguna asignación de fondos para construir el Hospital El Salvador, para mejorar la red hospitalaria, no hay ningún centavo para habilitar hospitales temporales, no hay ningún centavo para de medicamentos. Queda claro su planteamiento, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Todavía. En primer lugar, quiero aclararle, señor ministro, ya que usted directamente hace alusión a los diputados y diputadas, cuando dice que nunca pensamos en la emergencia. Yo lo quiero invitar a usted a que vaya a ver la fecha del decreto 593, que fue el 14 de marzo del año 2020, en donde no simplemente declaramos estado de emergencia, sino que también se les dieron otras facultades. Recuérdelo. Y quiero decirle también que entre marzo y abril aprobamos varios presupuestos para ustedes. Porque eso de que no haya tenido dinero, entonces ¿cómo explican todo lo que han hecho? Y también quisiera que mostrara las fotos de cómo hizo usted lo del provisional de Tecoluca. Ahí había una infraestructura, que era el mega albergue que nuestro gobierno del FMLN hicieron para salvar vidas también cuando las inundaciones del Bajo Lempa, se lo quiero recordar, porque ahí no llegó a hacer ninguna infraestructura, simplemente hacer algunas pintaditas, meter camas y algunos aires que puso. Y de ahí la infraestructura era mal. Quisiera saber, ministro, cuando hay esa inversión de los 5 millones que usted habla, quiero saber cuál es la experticia que tienen para la infraestructura de la red hospitalaria del Ministerio de Obras Públicas. Y sobre todo, quisiera saber si cuentan con el estudio de impacto ambiental del Hospital El Salvador para estar haciendo todas esas infraestructuras, que por cierto la fase 3 no la ha terminado y que usted en declaraciones anteriores del año pasado hasta fecha dio de la culminación de las 3 fases, no de 1 y de 2. Por supuesto entiendo que han ido cambiando el discurso público, pero quisiera saber la experticia que tienen en cuanto a la infraestructura sanitaria y si cuenta con el estudio de impacto ambiental. Ministro, tiene el uso de la palabra. Sí, no he podido terminar la presentación. ¿Y por qué no la puedo terminar? ¿Por qué no la puedo terminar? Tiene el uso de la palabra para la pregunta, ministro. La presentación no la puedo terminar. ¿Cuántas láminas le quedan? Son un par de temas, pues. Nosotros accedimos, ministro, a que ingresaran los 3 como una señal de buena voluntad. Ya le dimos 30 minutos para su planteamiento. Le pediría ya que aterricemos con las preguntas, puntualmente las que le ha hecho la doctora Gómez. Tiene el uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que tengo una presentación completa, pero bueno. El pueblo salvadoreño sabe que nosotros hemos venido. Ustedes normalmente se quejan que el gobierno no da datos, que no da información, y ahora no quieren que les demos la información. Pero bueno, cuando se aprobó al final diferentes decretos legislativos, se aprobaron unos lineamientos para realizar las compras, y eso la aprobó la Asamblea Legislativa. De hecho, aquí tengo la publicación en el Diario Oficial del 23 de marzo de 2020, en el artículo 2, y dice lo siguiente: autorícese temporalmente la aplicación de lineamientos específicos de compras de emergencia que será emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC,
únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia del COVID-19. Qué bueno que Entonces, que le da lectura. Permítame, déjeme ministro. terminar, porque solo déjeme responder la Pero, pregunta. Si quiere ok. después. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque los lineamientos de la UNAC definieron que la unidad requiriente era partícipe en el proceso de evaluación de las ofertas. Entonces, cuando me hacen la pregunta, por ejemplo, de que si el Ministerio de Obras Públicas tiene facultades para poder construir hospitales en base a la normativa hospitalaria, pues tenemos los técnicos especializados, arquitectos, ingenieros, para poder realizar infraestructura. Y a través de estos lineamientos nos basamos, que se aprobaron por esta Asamblea Legislativa, nos basamos para poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y hacer todas las evaluaciones respectivas para poder construir los diferentes hospitales y para poder mejorar toda la red pública. Es decir, entre los especialistas del Ministerio de Salud y entre los especialistas del Ministerio de Obras Públicas se realizó todo esto y teníamos la facultad legal para poderlo realizar, diferente a lo que ustedes han dicho en diferentes ocasiones. Entonces, fue así como se hicieron todas las adecuaciones. Doctora Gómez.